Larson se sentó en el elegante escritorio de roble con tapa enrollable, que dominaba un extremo de su sala de estar. Por lo demás, todo era menos elegante. Estaba sentado en el escritorio, en la parte superior del cual sostenía una lámpara de banquero verde antigua, y sobre la cual colgaba una impresión de un águila volando sobre un prado. Estaba de espaldas al resto de la habitación. Desde aquí podría fingir que la otra parte de su sala de estar no existía. Todo lo demás en la habitación, la mesa de juego, 2 sillas plegables, un sillón andrajoso y un puff de vinilo azul, solo hacían que el lugar pareciera más vacío y triste. Tomando un sorbo del vaso que sostenía en equilibrio contra su pecho, miró la foto enmarcada de Ryan, que la lámpara del banquero iluminaba. Ryan tenía 6 años cuando se tomó la fotografía. Acababa de perder sus dientes de leche delanteros. La brecha resultante le dio a su rostro pecoso y de ojos azules una mirada traviesa que Larson encontraba encantador. La gente decía que Ryan era la viva imagen de su padre. Larson supuso que lo vio. Seguro que él y su hijo compartían cabello rubio, pecas, ojos azules y una boca ancha. Ryan le había pillado la nariz a su madre, lo cual era bueno para Ryan, pero a veces todo lo que Larson veía cuando miraba a su hijo eran las diferencias entre ellos. Para Larson, su propio rostro parecía duro y cerrado, mientras que el de Ryan todavía estaba ansioso y abierto. ¿Cuánto tiempo permanecería así? Unos días antes, Larson había vislumbrado cómo se vería Ryan cuando las posibilidades de la infancia se derrumbaran en las obligaciones de la edad adulta. Larson se había prometido, jurando sobre una pila de cómics, nada menos que llevaría a Ryan a ver el estreno de una película. El trabajo se había interpuesto en el camino y Larson había cancelado. Ryan no se lo había tomado bien. «No haces nada de lo que dices que harás», había gritado Ryan. Su rostro estaba rojo y contorsionado por una aplastante decepción. «Lo siento, Ryan». Ryan había sollozado. «El maestro dice que los papás son como superhéroes, pero no lo eres. Los superhéroes no rompen las promesas». Sonó el teléfono de Larson y lo cogió. Cualquier cosa que pudiera salvarlo del recuerdo de sus muchos arrepentimientos sería bienvenido. «El Stitch Wright fue visto de nuevo», dijo el jefe Manoa con voz ronca. «Quiero que vayas allí». «¿Dónde?» «El antiguo lugar del incendio. ¿Recuerdas ese extraño incendio?» «Sí». Larson dejó su bebida, contento de haber tomado solo un par de sorbos. «Estaré allí en 10 minutos». Se levantó. «Espere, ¿no es la segunda vez que se le ve allí?» Don abrió la puerta pesada, de metal, en la antigua fábrica, y él y Frank se dirigieron al camión de comida estacionado en medio de lo que solía ser una de las salas de reuniones de la desaparecida fábrica. El camión, que ya no se movía, se colocó permanentemente en la habitación y estaba rodeado de mesas de picnic de madera. Era una configuración extraña. Pero entonces el Dr. Phineas Taggart, el hombre que lo poseía todo, también era extraño. Don vio a Phineas sentado en uno de los bancos de la mesa del picnic y le dio un codazo a Frank. Observaron a Phineas
sacar cuidadosamente la cola de su impecable bata blanca de laboratorio de debajo de él y alisarla. Luego, con el mismo cuidado, extendió una servilleta de lino blanco sobre la tosca mesa frente a él. Sacudió una mota de tierra de la esquina de la servilleta. Luego abrió el envoltorio de un sándwich. «Gracias», le dijo Phineas al sándwich. «Células procesan esta comida con amor». «¿Sigues hablando con tu comida, Phineas?», llamó Don. Puso los ojos en blanco y le guiñó un ojo a Fran. Fran simplemente negó con la cabeza. Vieron a Phineas cerrar los ojos. Parecía que estaba rezando, pero una vez le dijo que estaba creando un escudo mental a partir de la luz. Cuando hizo eso, lo que sea que eso signifique. «Hola, Don», dijo Phineas. «Como he explicado anteriormente, no me refiero a mi comida. Me refiero a las células, tanto a las células de los alimentos como a las de mi cuerpo». «Bien, bien». Don le dio un codazo a Fran de nuevo. «¿Puedes decir un sándwich antes de un picnic?», le murmuró a Frank. Frank, que tenía el mismo rostro y antebrazos bronceados y hombros anchos y gruesos que tenía Don, dejó su casco en la mesa de picnic junto a la que estaba sentada Phineas y se acercó al camión de comida para pedir su comida. «¿Cómo va ese escudo?», preguntó Don, dejando su casco junto al de Frank. Phineas vio a Rubén escribir la orden de Frank. Luego miró a Don. «Estoy desarrollando un mínimo de experiencia con la creación de escudos», respondió Phineas. Frank regresó de ordenar y se dejó caer en el banco de la mesa de picnic. El polvo se elevaba desde sus muslos, donde se sentó. Don notó que la nariz de Phineas se movía. Probablemente no estaba encantado con los sudorosos que olían él y Frank. Phineas era un poco remilagado. «Tiene que escuchar esto, Frank», dijo Don. Asintió con la cabeza hacia Phineas. «Dile». Phineas miró su sándwich, pero luego enderezó su estrecha corbata roja y ajustó el rígido cuello de la camisa gris de vestir. Se aclaró la garganta. «La creación de un campo personal tiene su origen en el trabajo de un psicólogo que hizo una serie de experimentos sobre el efecto de ser mirado». «¿Por qué alguien estudiaría eso?», preguntó Frank. Don, que estaba en el mostrador de Rubén ordenando su comida, dijo: «Odio que me miren, hace que me ponga la piel de gallina». Le encantaba darle cuerda a Phineas y escucharlo hablar sobre todas las cosas raras que se le metían. «Precisamente por eso», dijo Phineas. «Por eso este psicólogo estaba estudiando el fenómeno. Por eso, ¿por qué nos molesta cuando la gente nos mira? Para medir los resultados de la prueba, el psicólogo utilizó lecturas de EDA, actividad electromagnética. Las lecturas muestran respuestas del sistema nervioso simpático». «Eso tiene mucho sentido», mintió Don. Le guiñó un ojo a Frank, quien sonrió. Phineas no se dio cuenta de su diversión. Continuó su descarga informativa. «Los resultados de sus experimentos fueron que aquellos a los que se les miraba mostraban una actividad electrodérmica significativamente mayor cuando se les miraba de lo que se hubiera esperado por casualidad». Fran se encogió de hombros. «¿Y qué?», le puso los ojos en blanco a Don, que se rió entre dientes. «Entonces», continuó Phineas, «este hombre también hizo otros experimentos. Quería saber si era posible que las personas influyeran en otras intenciones, como las negativas. Si así fuera, ¿podría uno protegerse de estas intenciones negativas? Llevó a cabo más experimentos en los que un grupo de sujetos no recibieron instrucciones y otro grupo recibió instrucciones de visualizar un escudo o barrera protectora que protegería la interferencia de la mente de otra persona.
nada. Luego, los experimentos intentaron elevar todos los niveles de EDA de los sujetos, mirándolos y deseando que los niveles aumentaran. El resultado fue que el grupo que se había protegido mostró menos efectos físicos que los otros sujetos sin blindaje. Entonces, ¿tu escudo dejará disparar a toda velocidad? Don se rió mientras tomaba su jamón asado y queso de manos de Rubén. Phineas sonrió. Las balas a toda velocidad no son tan peligrosas como las emociones humanas. Cogió su sándwich y le dio un mordisco. Plan resopló con la boca llena y dijo: Eso simplemente es estúpido. La ira de mi vecino no puede dispararme en el estómago, pero la escopeta de la anciana sí. Estás mirando solo la línea del tiempo a corto plazo. Ves el resultado de la energía de la escopeta. Entonces te parece más grande. La emoción humana tiene un impacto más lento, más insidiosa. Emana de nosotros o se excreta de nosotros, por así decirlo, como sudor o lágrimas, y flota hacia afuera como una nube nociva, empapándose de los alrededores. Durante algún tiempo he estado estudiando el efecto de estas emociones. Me estoy acercando a un gran avance. Phineas dejó a sus amigos sustitutos junto al camión de comida y regresó a la parte principal de la ex fábrica, su área privada. También deseaba que el camión de comida fuera su área privada, pero lamentablemente Rubén no estaría de acuerdo con eso. Cuando Phineas solía trabajar en Evergreen Laboratories, el camión de comida de Rubén solía estar estacionado afuera del feo edificio de concreto que albergaba los laboratorios. Cuando Phineas se jubiló, le pidió a Rubén que se instalara en la fábrica de Phineas, convertida en laboratorio, porque le encantaba la comida de Rubén. Rubén estuvo de acuerdo, solo si podía permanecer abierto al público en general. De ahí la presencia de hombres como Don y Frank. Phineas sabía que ellos y otros pensaban que estaba loco, pero de vez en cuando disfrutaba de su compañía. Phineas se cepilló los dientes después del almuerzo y se aseguró de que todavía se viera elegante. Estar jubilado no era excusa para volverse descuidado, así que todavía vestía como lo había hecho para el trabajo y todavía mantenía su cabello canoso recortado y su rostro redondo y hogareño bien afeitado. Cuando era niño, su madre le dijo: ser feo no es excusa para ser un vago. También le preguntaba con frecuencia: ¿qué más necesitas cuando tienes ese cerebro? Phineas estuvo de acuerdo con su madre, razón por la cual el trabajo de su vida, el trabajo farmacéutico inútil que hacía en su trabajo, sino su verdadera vocación, fue el estudio de lo paranormal, el estudio de la energía y sus efectos en toda la materia animada y supuestamente inanimada. Insatisfecho de que estaba representable, salió del baño y comió por el estrecho pasillo entre su habitación protegida, marcando su código de seguridad y desactivando el sello neumático que protegía sus tesoros de energías errantes, como las de las esporas de moho y similares. Entró en la sala completamente blanca de estanterías y vitrinas, dándose un capricho como lo hacía a diario. Paseaba de un lado a otro de las filas mirando su recompensa acumulada. Phineas estuvo de acuerdo con su madre, razón por la cual el trabajo de su vida, no el de farmacéutico inútil que hacía en su trabajo, sino su verdadera vocación, fue el estudio de lo paranormal, el estudio de la energía y sus efectos en toda la materia animada y supuestamente inanimada. Satisfecho de que estaba presentable, salió del baño y caminó por el estrecho pasillo hasta su habitación protegida, marcando su código de seguridad y desactivando el sello neumático que protegía sus tesoros
de energías errantes como las de las esporas de moho y similares. Entró en la sala completamente blanca de estanterías y vitrinas, dándose un capricho, como lo hacía a diario. Paseaba de un lado a otro de las filas mirando su recompensa acumulada. Phineas sabía que para el ojo inexperto los elementos de esta habitación parecían basura o la colección de un aficionado a las películas de terror. Todo dependía de la perspectiva. Solo Phineas sabía que se decía que todos los elementos de esta habitación estaban embrujados. Embrujado no era un término que él mismo usaba. Usualmente usaba como palabra para referirse a algo o a algo encarnado por un fantasma. La palabra también podría significar parte de lo que Phineas sabía que era cierto para todas las cosas. Embrujado podría significar mostrar signos de tormento o algún tipo de angustia mental. Y esta era la definición más importante de la palabra. Estos artículos son los estantes de Phineas. No están poseídos por fantasmas. Los que están verdaderamente embrujados fueron energizados por la agonía. El estante, la trituradora de cabezas, la rueda, la cuna de Judas. Estos dispositivos de tortura eran algunos de los ejemplos más puros que Phineas había reunido, pero también tenía de todo, desde la imagen de la Virgen en una tostada hasta muñecas no mecánicas que abrían los ojos por sí mismas y sillas que se balanceaban por sí solas. Había adquirido todos estos objetos especiales de subastas en línea. Amaba a todos y cada uno de ellos, pero no podía quedarse aquí todo el día. Tenía que trabajar, tenía trabajo que hacer. Al salir de la habitación protegida, regresó a su pequeña oficina, donde había una computadora portátil en medio de un simple escritorio de roble. Allí comenzó a mecanografiar sus últimos hallazgos. Como esperaba, escribió, la emoción humana extrema parece impactar su entorno de manera mucho más poderosa cuanto más negativa es. Estoy convencido de que la agonía irradia más de las personas que cualquier otra emoción. El amor tiene su influencia, pero los experimentos que se están haciendo con cristales de agua se han malinterpretado. El hecho de que el amor forme hermosos cristales de hielo no significa que sea la emoción más poderosa. Ayer imité la metodología del cristal del hielo y al permitir que todo el dolor y la ira que normalmente mantengo bajo control estallara, vi cómo el agua manifestaba un horrible cristal en cuestión de segundos. Phineas se puso de pie y se acercó a la luz del crecimiento. Sobre su colección de flores exóticas, pasó las yemas de los dedos por la heliconia amarilla y naranja en forma de garra de langosta, la flor de loto, la banda satisfactoriamente simétrica, los racimos rojos de jengibre en flor y la pasiflora perfumadas de un rojo más brillante que le recordaban a la estrella de mar empapada de sangre. Otros investigadores tenían su agua, Phineas tenía sus flores. Creía que las flores, no el agua, eran los recipientes más puros de la naturaleza para la emoción. Se sintió particularmente atraído por la pasiflora, porque se sabía que la pasiflora tenía una vibración tan pura e inocente que su energía podía reconfigurar la conciencia. Phineas se inclinó e inhaló el penetrante dulce aroma de la flor. Esta flor había aprendido de un experto en esencias de energía floral. Era conocida por reparar el ego. Literalmente podía reparar el super yo y facilitar la iluminación. Creía que se acercaba el día en que estaba tan en sintonía con el flujo de su propia energía que podía resonar con esta extraordinaria flor. Pero no. Phineas miró su reloj. Era hora. Cada semana
Phineas recibía un nuevo envío de artículos cargados de emociones. Esta semana tenía algunos objetos muy especiales en camino. Apresurándose por el pasillo hasta el muelle de carga, en la parte trasera de su antigua fábrica de ladrillos, Phineas prácticamente saltó al suelo de piedra y no podía esperar a ver sus nuevas compras. Hola, Pin, un hombre corpulento y calvo con Phineas cuando Phineas subió a la plataforma de hormigón. Hola, Flynn. Phineas rebotó sobre la puerta de sus pies. Phineas rebotó sobre la punta de los pies y se frotó las manos. Se inclinó hacia adelante para mirar dentro de la camioneta de Flynn. ¿Qué tienes? Flynn se inclinó y tomó una caja. Sonrió. Me estás engañando. ¿Sabes lo que has pedido? Hoy es el día especial, ¿verdad? Phineas se rió. Flynn se echó hacia atrás y abrió mucho sus cálidos ojos marrones. ¡Wow, Dot! Esa es la risa más malvada de un científico loco que he escuchado por aquí. ¿Te gusta? He estado practicando. Suena bien. Flynn, con su cabeza rosada brillando bajo el sol y los músculos de la espalda ondeando bajo su camiseta negra, comenzó a descargar cajas en el muelle. Phineas no se molestó en explicarle a Flynn que Phineas ni siquiera tenía una risa natural. Una de las razones por las que estaba tan fascinado por el ancho de la banda de las emociones humanas era porque nunca parecía poder acceder a toda la gama de emociones por sí mismo. No tenía una risa natural porque nunca había sentido una alegría real. Sin embargo, lo que sentía ahora tenía que estar cerca. Flynn descargó la cuarta caja del envío de Phineas, revisó su manifiesto y dijo: «Eso es todo, Doc. Déjeme coger el carro de mano y te llevaré estas cosas a tu laboratorio». «Gracias, Flynn». Phineas tuvo cuidado de no agregar un «apúrate» a pesar de que quería hacerlo. Flynn no estaba perdiendo el tiempo. Phineas estaba impaciente. Flynn arrojó la carretilla de mano al muelle, luego se levantó de un salto y apiló las cajas. La torre estaba sobre su cabeza, pero dijo: «Lo tengo», y se fue por el pasillo sosteniendo las dos cajas superiores del carro con su mano izquierda, mientras empujaba el carro con la derecha. Phineas corrió tras él. Solo tomó unos segundos llegar al laboratorio principal, que era el núcleo abovedado de la fábrica, lo que alguna vez fue el piso de la fábrica, anteriormente lleno de equipos de ensamblaje automatizados. Este espacio ahora albergaba los diversos métodos de Phineas para medir la energía. Como Braud tenía su EDA, también tenía un EEG, un REG, su MRI y sus máquinas de rayos X. Las había usado todas en un momento u otro en experimentos diseñados para medir la energía emocional que quedaba en los objetos que habían estado cerca del lugar de una tragedia. «Aquí, Flynn». Phineas señaló dos grandes mesas desnudas y Flynn colocó la pila de cajas en el suelo entre ellas. Saludó a Phineas. «Buena suerte». «La tendré». Antes de que Flynn diera un paso, Phineas estaba rompiendo la primera caja y al mirar dentro vio una pila de platos de fiesta. ¡Maravilloso! Abrió la segunda caja, que era plana y alargada. Cuando la caja estuvo abierta, se encontró mirando a su propio reflejo. Este era el espejo de pared decorativo que había visto a un hombre asesinar a toda su familia. ¡Oh, qué agonía! ¿Podría contener esto? Phineas pasó las manos por la brillante superficie. Luego respiró hondo y abrió la gran caja cuadrada. Como sospechaba, esta caja contenía otra caja. Una caja de sorpresas vacía. Maravilloso. Esto iba a tener mucha agonía jugosa. Y por último, pero no menos importante, sí, ahí estaba, tumbado en un puff ferry de cacahuates de espuma de poliestireno. Un endoesqueleto del tamaño de un hombre yacía,
esperando ser activado y dado un propósito. Phineas sacó el endoesqueleto de la caja y frunció el ceño cuando colgó sin fuerza sus brazos. No esperaba que estuviera tan roto. Bueno, no importa. Por el momento no parecía nada, solo una red de metal rota hecha para reemplazar los huesos humanos. Pero no sería nada por mucho más tiempo. No te preocupes, dijo Phineas. Yo te lo proporcionaré un propósito. Phineas se puso manos a la obra, conectando las líneas y electrodos de sus diversos dispositivos de medición de energía. Estableció lo que pensó que era una cascada de energía. La máquina vertía la energía ya capturada de elementos anteriores en el primer elemento nuevo, en ese caso las placas, y luego introducía esa energía a través de todos los elementos nuevos adicionales, hasta que culminaban en el endoesqueleto. Phineas dio un paso atrás para observar el proceso. No es que hubiera nada que ver. Desafortunadamente, la transferencia de energía emocional ocurrió a una frecuencia que el ojo humano no pudo discernir. Si Phineas apagaba todas las luces, usaba una luz azul, podría detectar solo un poco de flujo de energía. Sin embargo, había descubierto que la luz azul tendía a distorsionar el campo. No podría arriesgarse a encenderla ahora. En cambio, prestando atención a los gruñidos de su estómago, decidió regresar al camión de comida para cenar temprano. ¿Cómo está tu hija?, le preguntó Phineas a Rubén, mientras que Rubén frió el hongo portobello para la hamburguesa vegetariana de Phineas. Rubén se encogió de hombros, balanceando su cola de caballo negra, todavía tímida. Podría darte un remedio para eso. Una esencia floral llamada Melimus. Rubén se apoyó en el mostrador e inclinó la cabeza con una sonrisa. ¿Qué tiene esa esencia floral? Dejó en claro que estaba burlándose de la idea. Phineas ignoró el tono de Rubén. A principios del siglo pasado, una homeópata descubrió que las energías diluidas de varias plantas y flores tenían un impacto en las emociones y el cuerpo físico. Una esencia floral llamada Mimilus transforma el miedo en fuerza. Así que una flora la haría menos tímida. Rubén negó con la cabeza y miró hacia el techo, en lo que incluso Phineas pudo notar que era una expresión de «ahora lo he escuchado todo». Phineas ignoró el despido. No exactamente. La energía de una flor la haría sentir más segura. Solo una molécula o dos de una flor determinada se suspenden en una solución de agua y alcohol para cada remedio floral. ¡Oh, maldición! Rubén se dio cuenta de que estaba quemado el hongo. «Lo siento», empezó de nuevo. «Entonces es en eso en lo que estás trabajando. Flores, energías». No exactamente. Verás, estoy convencido de que la agonía tiene un mayor radio y poder energético que cualquier otra emoción. He realizado numerosos experimentos para medir, capturar, contener y estudiar la emoción sobrante incrustada en objetos que están cerca de una tragedia. Mi trabajo se centra en mi hipótesis de que puedes tomar una saturación de agonía, agregarle cualquier tipo de inteligencia, incluso una artificial, y se combinará para demostrar y transmutar la energía de la emoción en la energía de la acción física.
Creo que esto es lo que explica lo que la gente llama objetos embrujados. Rubén se rió, negó con la cabeza y se las arregló para cocinar adecuadamente el portobello de Phineas, sin faltarle el respeto. Doctor, pero me alegro de no creer en la magia. Sus esencias florales suenan a que tal vez tenga razón, pero el resto de esas cosas que acaba de decir, no. Tal vez, Admitió Phineas. pero tal vez sea la clave para comprender de una vez por todas la energía de las cosas. Cuando Phineas regresó a su laboratorio, el endoesqueleto se iluminó como un árbol de Navidad. Cuando Phineas probó sus niveles de energía, estaba listo. Ahora solo necesitaba darle un poco más de presencia para que pudiera expresar adecuadamente la agonía que tenía y que había absorbido de los otros objetos. Phineas se apresuró a ir a su habitación protegida. Sabía exactamente lo que necesitaba, por lo que solo tomó unos minutos colocar los artículos en cajas separadas y regresar al laboratorio. Allí puso las cajas en la mesa, junto al endoesqueleto desnudo. Pasando sus manos sobre el esqueleto de metal, se deleitó con la energía eléctrica bailando en la punta de sus dedos. Primero, una cabeza, susurró, metiendo la mano en la primera caja que había puesto sobre la mesa. Sacó una muñeca blanca de 1 metro de altura cubierta de dibujos hechos con marcadores de colores. La muñeca era realmente una abominación del exceso decorativo. Tenía las yemas de los dedos de arco iris, las rodillas verdes, manchas marrones en el cuerpo y las piernas, y varios baberos y mechones pegados, uno de los cuales parecía ser un borrador de cara sonriente. Sin interés en el cuerpo de la muñeca, Phineas agarró la cara plana dibujada con marcador negro de la muñeca y la sacó del cuello de la muñeca. Luego colocó la cabeza en la parte superior del endoesqueleto. Así está mejor. Te da un poco de personalidad. Metió la mano en la segunda caja. Y ahora, un poco de corazón. El elemento de la segunda caja era un perro animatrónico que claramente ya no funcionaba. Phineas puso los hombros y se preparó para tocarlo. El perro era un perro feo, tan feo como el propio Phineas, con su pelaje marrón grisáceo enmarañado, la cabeza en forma de triángulo y la boca ancha llena de dientes afilados. Pero no solo era feo, de alguna manera estaba mal. De todos los artículos de la colección de Phineas, encontró que este perro era el más amenazador. Sintió que el perro había sido responsable de una poderosa agonía. Nunca se había sentido del todo cómodo con eso, pero ahora lo iba a desarmar, por lo que no sería una amenaza. Con unas tijeras afiladas, Phineas rascó el pelaje del perro. Luego usó pinzas para sacar cables y circuitos. En minutos había revelado la batería del perro ubicada en su pecho, donde había estado su corazón si hubiera sido un perro de verdad. Phineas levantó la gran unidad revestida de plástico que arrastraba una maraña de cables entrelazados y estudió el endoesqueleto. ¿Dónde instalarlo? Phineas descartó los complementos en la cabeza y el cuello del endoesqueleto, y en su lugar encontró un puerto adecuado para el pecho del endoesqueleto. Sonrió cuando lo miró. ¡Ay! Ahora mi hombre de hojalata tiene corazón, pensó.
En el momento en que el endoesqueleto tuvo su corazón, se convirtió en más que un endoesqueleto. Se convirtió en un ser animatrónico de gran energía y se movió. Phineas se rió genuinamente, de puro regocijo, y el ser de gran energía reaccionó a la risa de Phineas, moviéndose para mirar a Phineas con sus ojos de marcador negro. Phineas siguió riendo y el ser se acercó para tocar a su creador. Phineas contuvo la respiración cuando los dedos metálicos tocaron su piel. Luego, en un instante lleno de agitación, se dieron tres cosas. Phineas vio que la batería del ser parpadeaba en rojo brillante. De repente sintió el peligro e intentó lanzar un escudo mental. Comenzó a convulsionar, agarrándose la cabeza para intentar contener el insoportable dolor que aniquilaba su conciencia. Aunque Phineas era el dueño del edificio donde Rubén dirigía su negocio, Rubén pensó en la habitación cavernosa que contenía su camioneta y las mesas de picnic que la rodeaban como su propio espacio. El resto del edificio era el espacio de Phineas, y Rubén nunca había entrado en el espacio de Phineas. No es que tuviera límites afuera, simplemente parecía descortés vagar por los dominios de Phineas. Esta tarde, sin embargo, Rubén pensó que tenía que aventurarse en el corazón del viejo edificio de ladrillos. Estaba preocupado por Phineas. En los 2 años transcurridos desde que él y Phineas llegaron a su recuerdo, Phineas nunca se había perdido una comida en la camioneta de Rubén. Hoy había estado ausente tanto para el desayuno como para el almuerzo. Algo estaba mal. Así que Rubén fue a donde nunca antes había ido, y en minutos descubrió que Phineas se había perdido sus comidas. Así que fue a donde nunca antes había ido, y en minutos descubrió por qué Phineas se había perdido sus comidas. Phineas estaba muerto. No solo estaba muerto, estaba marchito y casi momificado, con la boca abierta y sin ojos. Cuando Rubén encontró a Phineas, inmediatamente se tambaleó hacia su camioneta. Llamó a la policía, que llegó, investigó y anunció que sospechaban que algún tipo de descarga eléctrica mató a Phineas. Rubén no estaba tan seguro. Pasó el resto del día tratando de no ver el cuerpo de Phineas en su mente. No quería ver eso, o el extraño laboratorio con sus flores exóticas marchitas. Especialmente no quería ver las rayas negras de lágrimas que habían manchado el rostro del científico muerto. En medio de la pila de pertenencias de Phineas en la camioneta de Flynn, el ser energético yacía debajo de una lona grande y pesada que olía a trementina. Sus extremidades metálicas vibraban con el estruendo del motor del camión. El ser se sentó, girándose, examinó sus alrededores, hasta que su mirada aterrizó en un montón de ropa. El ser tomó una capa de la pila y se la puso.